estamos recibiendo cada uno de nosotros aquí por la palabra. Bendigo a cada uno de ustedes. Deja tu like, compártelo con tus amigos. Voy a estar orando por los enfermos, por los oprimidos en este tiempo poderoso. Antes era ojo por ojo y diente por diente, pero ya no. Ya no, porque Cristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, allí Él nos enseñó cómo debíamos vivir. Él nos dejó un manual de vida, que es su palabra, para nosotros manejarnos con esta palabra. Todos los días, en todas las reuniones, habían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 milagros de todo tipo, sanidades de todo tipo, liberaciones de todo tipo, testimonios como aquí en el canal, como en este plano cuando usted entra. Entonces, la fórmula es clara, es intimidad, es búsqueda de Dios, no hay otra. Y Dios le va a respaldar. Dios lo que más quiere es usarte a ti, mujer, que entraste aquí hoy a este canal por primera vez. Versículo 4. Mire que vamos a compartir varias cosas. Quiero que tome lápiz y papel. Esto a muchos de ustedes les va a cambiar la vida. De verdad les digo. Espiritualmente, ministerialmente, ¿sí? Es un tema bien delicado. Cuando comencé el programa justamente hacía unos comentarios. Porque se ha enseñado en algunos lugares, en diferentes partes del mundo, donde el hablar en lenguas era para otro tiempo. El hablar en lenguas, hasta algunos enseñan que no es de Dios, otros que el hablar de lenguas es para algunos cristianos y otros no, pero usted va a ver que a la luz de la palabra, ante la pregunta que dice allí, ¿los cristianos debemos de hablar en lengua o los cristianos deben de hablar en lengua? Quiero decirle que sí. El que es cristiano tiene que hablar en lengua porque tiene el Espíritu Santo. Entonces quizás a veces en las
en la falta de fe, en la falta de sabiduría, en la falta de enseñanza quizás de los predicadores, los pastores, los líderes, en ver que hay personas que no buscan de Dios, en ver que hay personas que indudablemente no tienen comunión con Dios, nunca van a poder ser bautizados. ¿Sí? Si usted es una persona que busca de Dios diariamente, usted tiene que ser bautizado. Es un derecho, es algo que está ya dentro suyo, es parte. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque ahora lo vamos a ver con la Biblia. Esto es solo la introducción. ¿Sí? ¿Sabe qué? Yo ya me metí en la palabra, ¿sí? Porque quiero que... Voy a leer estos mensajes, ya no leo más. Pues ya después no, porque ya quiero que después, cuando editemos el mensaje, que lo vamos a pasar dentro de un par de meses o un mes, no sé, cuando sea el tiempo, me quede la prédica entera. Bien, gracias María Eugenia que puso ahí el pasaje. Y María dice amén, gloria a Dios. Silvia dice, pastor, usted y la pastora no parecen que tienen 5 hijos, se ven de verdad muy, muy jóvenes. Yo los renueve cada día como las águilas. Amén. Si me saco la barba, me parece que bajo como 5 años por lo menos. Eso le dicen a la pastora. El otro día le decía a esta señora, yo no puedo creer que esta mujer haya tenido 5 hijos con esta figura. Eso es Dios, eso es hablar en lengua. Ya a las mujeres las voy a hacer hablar en lengua como sea. Estoy bromeando. Mari Cortés me pone ahí dedito para arriba. Dice amén. Erison dice, pastor, ¿quién canta esa canción? La que está sonando ahora de adoración, la canta Impacto, Alabanza y Adoración. Sí, se llama Hambre por tu presencia. Niña me dice, lo que predicó en la mañana, hablar en lengua, amén. Sí, eso mismo. Firda me dice amén, amén. Y Niña dice amén, amén. María Eugenia dice, Erison es de Impacto. Gracias, María Eugenia. Bueno, entonces volvemos a lo que estaba hablando y la introducción de esto. Porque yo le puedo decir que todos hablamos lengua, lo voy a hacer bien fácil. Ahora lo vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Que todos fueron bautizados en lengua. ¿Y por qué? Porque usted va a ver que es la evidencia del Espíritu Santo. Ahora le voy a enseñar un poquito de eso. Pero imagínense, a manera de introducción, que usted entienda lo que estoy hablando. Imagínense que hay una persona que le hablamos a Cristo y le decimos, Cristo, predicando, ¿verdad? Dios va a cambiar tu vida, tú necesitas a Dios, Dios te ama, Dios va a arreglar tu matrimonio, Dios va a hacer esto, y lo que sea, la persona llega a Cristo y le acompaña a la iglesia. ¿Sí? Entonces la persona se quedó con eso, que Dios le va a cambiar, que Dios le va a ayudar. Y estando en el culto, estando en el servicio, en la celebración, recibe. Y toca, y Dios le toca, y Dios se mueve. Y ve que hay algo. Y bueno, después se bautiza. Pero él va solo los domingos. Esa persona va solo los domingos. Y a veces cada 15 días. Pero no aprendió a buscar de Dios. Entonces él, cuando escucha hablar en lenguas, ¿sí? Esa persona no busca de Dios. Y quizás, mire, ojo, no estoy diciendo que no, porque puede ser bautizado. Y ahora también le voy a decir por qué puede ser una persona carnal bautizada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y esto es solo la introducción, Saúl era una persona carnal. El rey Saúl, el primer rey de Israel, era una persona carnal. Y tal era de carnal que los demonios le visitaban. Y esto es para algún cristiano que me está escuchando, que es carnal. Y después me dice, ¿por qué los demonios me visitan de noche? Bueno, porque falta oración. ¿Cómo un demonio te va a tocar si el Espíritu Santo es tu Señor? Si Cristo es tu Señor y vos vas todos los días a la presencia del Espíritu Santo, podrás tener alguna opresión, pero ya que el demonio te visite de una manera tan fuerte, es lo que le pasaba a Saúl. Pero también enseña la Biblia que Saúl, en el medio de los profetas, dice que él fue lleno del Espíritu y él profetizaba. O sea, no lo dice allí, pero también habla de hablar en lenguas. ¿Sí? O sea, estando en la presencia de Dios, porque eso es lo que pasa por eso también es necesario orar en comunión. El libro de Hechos enseña que ellos iban a orar, y en el momento de hablar en lenguas, solo se habla en lenguas porque no se está predicando. Y ahí viene el gran problema de muchos cristianos con el pasaje que vamos a compartir ahora. No, porque el apóstol Pablo dice que no hay que hablar en lenguas, porque el apóstol Pablo dice que hay que predicar porque nadie entiende. No, tú no entendiste. En la hora del sermón, yo ahora estoy hablando en español, pero si yo hablara en inglés y usted no sabe inglés, usted no va a entender lo que yo estoy hablando. Yo hablo este idioma, es más, los que hablan inglés y no saben de español, no escuchan este programa. ¿Por qué? Porque yo hablo español. Entonces yo cuando tengo que hablar, lo que tengo que predicar, yo lo voy a predicar y lo voy a enseñar con lo que sé hablar para que usted me entienda. Pero cuando hay que hablar en lengua, hablamos lengua. Porque el hablar en lengua desata la presencia de Dios. ¿Y dónde más hay que hablar en lengua? En los momentos de oración, en los momentos cuando uno se reúne y en los momentos de intimidad. Es ahí donde hay que hablar en lenguas. Es ahí donde uno tiene que recibir el poder de Dios. Y es necesario, y eso es lo que le falta a la gente. Por eso el ejemplo que le comencé a enseñar, ese cristiano, esa cristiana que va una vez a la semana a la iglesia y no tiene intimidad en su casa, es como un mundano más.
recibe algo el domingo, pero ya el lunes está de vuelta en el mundo, en su trabajo, con su familia. Claro que con el tiempo se va edificando, porque para eso el pastor predica el sermón del domingo. Pero si no hay intimidad, si no aprende a buscar de Dios, nunca va a hablar en lenguas. Entonces el hablar en lengua piensa que es para algunos, piensa que es para los más espirituales. Eso fue lo que me enseñaron a mí cuando empecé en el Evangelio. Las lenguas es para algunos, es para el que Dios quiera. Imagínate a eso. No. Esto es muy fuerte. Yo cuando pienso, me pongo a predicar, digo, no, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte que Dios estuviera eligiendo, a ver, a ti sí, a ti no. A ver, a esta me gusta, a esta le voy a bautizar en la lengua. No, pero este no me gusta. No, imagínate a Dios eligiendo a quién bautizar y a quién no. No. Ese no es el Dios que yo conozco. Entonces, eso es lo que me enseñaba. Bueno, Dios bautiza al quien quiere, algunos sí, a otros no. No, nada que ver. ¿Qué pasaba? Claro, es fácil. Cuando vos tenés que pedirle a una persona que va a tu iglesia a exigirle, entre comillas, porque no es una exigencia, sino es a llevarle adelante, ¿sí? A que tiene que orar todos los días, ¿sí? Porque la Biblia no habla otra cosa más que eso, comunión con Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Claro, tenés miedo que la gente se te vaya a la iglesia. Tenés miedo que el carnucha ese, medio carnal, no quiera orar y se te vaya a la iglesia y se te demoníe. Pero pasa, pero nunca. Yo te puedo asegurar que si vos de 10 personas no le enseñás, vas a tener una iglesia llena de carnales, que te van a generar de problemas, una casa de paz llena de carnales. Ahora, enseñarles a orar, vos vas a ver que por lo menos 8 o 9 van a ser hombres y mujeres espirituales. Uno capaz que se te demonía y se te va. Gloria a Dios. ¿Sí? Yo por lo menos llevándome con lo que pasó con los discípulos de Cristo. Uno se perdió. Aunque Cristo dice que los cuidó a todos y ninguno se perdió. Se perdió el que se tenía que perder. Pero ese es otro tema. Pero volviendo a este tema, todos tienen que ser bautizados. ¿Y por qué, pastor? Porque el cristiano tiene que manifestar el poder de Dios. Entonces, seguimos en este momento, en este ejemplo que le estoy metiendo. Si la persona no comienza a orar, esa persona es muy difícil que sea lleno o sea bautizada en lengua. Y déjeme decirle algo. Conozco muchos cristianos y quizás alguno ahora aquí me está escuchando. No es necesario que usted me escriba, me diga, soy yo pastor, a mí me pasó igual. Que usted en algún momento fue bautizado en lengua. Que usted, mujer, en algún momento fue bautizada en lengua. Pero como dejó de ir a la iglesia, primero que nada oraba de vez en cuando en la iglesia, porque la iglesia no permitía orar en lengua. Y se lo reprimieron, ¿sí? O quizás el simple hecho de no estar orando hizo que usted no hablara en lenguas y nunca más oró en lengua. Perdió eso que usted oró. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente para que esto siga fluyendo, constantemente nosotros debemos de estar hablando en lengua. Tiene que haber un momento de hablar en lengua. Y el momento del crecimiento y el momento de pasar a un rompimiento y a otro nivel, nosotros siempre lo enseñamos. Meta una semana, eso fue lo que yo aprendí, lo que yo experimenté. Una semana solo habla en lengua, una horita. Vaya y esté ahí una horita hablando en lengua, nada más que eso. Y usted va a ver el cambio. Es más, a los 10 minutos parece que se está muriendo. A los 10 minutos parece que no, es como que le faltara el agua. Tengo sed, no puedo más. Pero usted siga. ¿Sí? Porque la carne no quiere. Y porque el diablo sabe que si usted habla en lengua, usted es una bomba espiritualmente. Y ahí es donde usted se recarga de poder. Entonces, dicho esta introducción, ¿entendió por qué hay gente que no habla lenguas? Porque va a la iglesia solo ahí a ver qué pasa. Pero no le enseñaron que tiene que orar. Por eso hay muchos que llegan a nuestro ministerio, este ministerio que tenemos que es una iglesia virtual. Nosotros damos todo lo mismo que da un templo físico. Le damos todo lo mismo. Pero ¿qué sucede? Lo primero que le decimos, usted tiene que orar. Usted tiene que aprender a tener un altar todos los días en su casa. Usted tiene que aprender a orar el Padre Nuestro con revelación. Usted tiene que adorar a Dios y alabar a Dios. Usted tiene que empezar a orar en su casa. Si usted no ora en su casa, usted no va a poder retener lo que nosotros le compartimos. Usted no va a entender lo que nosotros estamos soltando aquí. Pero si usted ora en su casa, usted va a ver cómo va a crecer. Por eso los que van a la iglesia y no oran están siempre igual. Pero los que van a una iglesia y oran todos los días en su casa, ¡boom!, son una bomba. Son los que crecen, son los líderes, son los futuros pastores. ¿Por qué? Porque están en comunión con Cristo, porque el poder viene a través de una relación. Entonces, ahora entendió. Y hay gente que sabe qué, no me ofende, ni tampoco me sorprende. Hay gente que aquí ha venido, pastor, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero cambiar. Ore por mí, oro por ti, pero empecé a orar tú. ¿Sabe cuántos algunos nunca más se comunicaron? ¿Saben cuántos han querido estar conmigo? Oren, pastor, sí, yo te doy el pastor, yo te doy el pastorado, no, yo te doy la cobertura, pero empecé a orar. Vos tenés que orar en tu casa, ¿sí? Y si vos no orás, no va a haber cambio, porque si no, no tiene sentido, porque así funciona Dios. Entonces, ¿sabe qué? Algunos se han quedado, muchos, la mayoría, gracias a Dios, han crecido. Muchos han podido salir de donde estaban espiritualmente y hoy están en otro nivel. Otros se han ido,
¿sí? Otros me han dicho, pastor, me consiguió una iglesia aquí. Gloria a Dios, que Dios te bendiga, es la función nuestra, pero yo sé en qué está, es que no quieren pagar el precio, es que quieren estar en la misma, quieren que el pastor le ore para que les sea de bendición, y eso no es así, eso no es así. Entonces entremos en la palabra directamente. Dice el versículo 4 de 1 de Corintios capítulo 14, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Fíjese cómo comienza diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que hace el que habla en lengua? ¿Qué es lo que hace? Se edifica. O sea, crece. Ahora, si no hablas en lengua, ¿qué edificación vas a tener? Ninguna. Te vas a edificar solo con lo que yo te enseñe, o con lo que te enseñe tu pastor, o lo que tú leas en la Biblia. Pero el que habla en lenguas extrañas se edifica. Y ahí está. Ya podría cerrar el sermón aquí. No necesito predicar más. Porque ya está. No necesito explicarte más nada. Porque si hablas en lengua, te edificas. Y si no hablas en lengua, estás ahí, chanturrón, ahí, pum, seco, sin nada. Sin fire, sin fuego. Siempre en el mismo lugar. Una carnucha. ¿Sí? Una carnucha viva. Que todo lo que le pasa le duele. ¿Por qué? Porque estás en carne. ¿Vio cuando está la lastimadura que lo rozan? ¡Ay, que me duele! Bueno, así están los carnales, carnucha pura. Le pasa cualquier cosa y ya saltan como pelota. Entonces, mire cómo comienza la palabra. Esto solo es la entrada. No sé si me va a dar una hora para predicar. Mire lo que le digo. Todo lo que tengo acá, hoy sí que traje. Escuche, mire. No sé si puede escuchar ahí, pero hoy traje sermón. Hoy traje anotaciones, así que prepárese. Mire. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y aquí hay una coma. En este versículo hay una parte A y una parte B. La parte A enseña, el que habla en lengua se edifica. Y la parte B dice, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces yo cuando tengo que profetizar aquí, estoy edificando a usted. Estoy edificando a la iglesia de Cristo. Pero cuando yo digo vamos a hablar en lengua, hablemos todo en lengua porque yo dejé de profetizar y dejé de predicar. Pero el hablar en lengua le trae un renuevo a usted. ¿Sabe qué es el hablar en lengua? Le voy a explicar para que usted entienda una cosa. Mire lo que le voy a soltar aquí para conectarlo con este mensaje. El hablar en lengua, ¿sí? Significa renuevo, significa movimiento. Cuando usted no habla en lengua es que usted espera una vez al año, como en el tanque de Bethesda, que dice que una vez al año ocurrió un milagro cuando descendía el ángel. ¿Y qué hacía el ángel? Movía las aguas. Entonces usted, si todos los días entiende, al hablar en lengua usted está moviendo las aguas y hay un continuo fluir, un continuo de milagros de todos los días. ¿Cuántos recibieron ese rema? Por eso hay cristianos que están estancados, porque siempre con lo mismo. Por eso hay muchos que tienen el vino viejo, ¿sí? Y quieren meter el vino nuevo en un odre viejo. No. Eso huele a rancio. Eso está viejo, eso está podrido. Lo que se queda en el mismo lugar y no cambia, se pudre. ¿Cuántos están recibiendo? ¿Sí? Voy a empezar a leer del versículo 2 de 1 Corintios capítulo 14. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿A quién le habla? A Dios. Entonces yo le pregunto, ahora haga esta pregunta, usted en su intimidad, ¿de verdaderamente habla con Dios? ¿O simplemente va y saca la lista de peticiones del supermercado y empieza? Señor, dame trabajo. Señor, guarda a mi esposo. Señor, que no engorde. Señor, dame aquí. Señor, dale allá. Amén y amén. ¿A usted le parece que eso es hablar con Dios? Pero dice que el que habla lengua habla con Dios. Entonces si usted, alguno dice, porque yo no entiendo qué es lo que hablo. No, es que no tiene que entender, usted tiene que edificarse. Usted tiene que entender. ¿O acaso usted cuando enchufa el celular en el cargador para darle carga, usted le anda preguntando al celular si recibe carga o no? Usted sabe que tiene que cargarse. O usted le dice a la corriente eléctrica cómo funciona. O usted le anda preguntando al enchufe, no sé cómo le dicen en su país, al toma corriente, donde usted saca usted anda preguntando, no, usted va, pum, puso el cargador y puso el teléfono porque necesita carga. Entonces usted no anda preguntando a Dios qué es lo que está hablando. Usted habla en lengua y edifíquese y cárguese. Y después se va a dar cuenta. ¿Sabe cuándo se va a dar cuenta? Cuando lo experimente. Cuando pasen algunos días y usted va a caminar y va a decir, me siento diferente. Me siento con paz. Siento otra cosa dentro mío, me siento libre. Estoy entendiendo la palabra de Dios. Ahora oro por los enfermos y los enfermos se sanan. Ahora le solté una palabra de ciencia a mi vecina. Ahora entiendo por qué me pasaba esto. Dios me reveló lo que sucedió con la abuela Pirina y con la tía chiquita, yo qué sé. Porque ¿qué es lo que empieza a pasar cuando usted comienza a llenarse del poder de Dios? Entonces, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces estamos de acuerdo que cuando el apóstol Pablo está hablando de esto aquí, está hablando que yo no voy a ir a la iglesia a predicar un sermón, o aquí usted vino con ganas de recibir una palabra de Dios, a que yo me ponga a hablar en lengua. No, hablar en lengua vamos a hablar cuando ministre.
Y ahí le voy a decir, bueno, aquí dejé de predicar, ahora vamos a hablar en lengua. Pero ahora estoy predicando. De eso está hablando, porque usted no va a poder ser edificado. El versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí está bien claro. Pero el que habla en lenguas se está edificando. Entonces, de seguro, por eso hay mucha gente que viene aquí y dice, pastor, ore por mí porque quiero ser bautizada en lengua, pero tú tienes que pedírselo a Dios, porque el hablar en lengua ya está dentro tuyo. Ahora, Dios da, al que le pida a Dios hablar en lengua, Dios le va a dar. Pero ¿cuál es el problema? Usted tiene que abrir su boca. Hay gente que no abre su boca, usted tiene que abrir su boca, porque Dios le da para que usted hable. No le da la lengua para que usted las tenga ahí. Usted tiene que abrir su boca. Por eso dice, abra su boca. El que tenga sed, venga y beba, dijo Jesús. Y yo le llenaré. No dice él a la samaritana, el que beba esta agua no tendrá sed jamás. Porque hay cristianos que tienen sed. Porque justamente no están bebiendo de esa agua. Cuando la presencia de Dios está con usted, usted tiene que entender que todo lo que le rodea comienza a fructificar. Comienza a ser bendecido. Todo lo que usted emprenda, sí, le va bien. No estoy diciendo que no tiene problema, eso es otra cosa. ¿Qué otra de las cosas es la evidencia de que usted tiene la presencia de Dios? Es que usted tiene paz, usted tiene gozo, usted vive tranquilo, usted duerme bien de noche. ¿Sí? Entonces son cosas que evidencian que la presencia de Dios está con usted. Está recibiendo. Vamos al versículo 5, que acá me quiero apurar un poquito porque tengo mucho para compartirle. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Espere. No, pero ¿cómo es eso? Si a mí me dijeron que algunos tenían que hablar en lengua. Pero si a mí me dijeron que no, que las lenguas eran para otro tiempo. No, espere. Usted está leyendo la Biblia ahí. ¿Verdad que sí? Vamos a leer de vuelta. Versículo 5 de 1 Corintios capítulo 14. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua. ¿Cómo? Quisiera que todos vosotros, que todos ustedes hablaran en lenguas. O sea, eso es lo que Dios quiere, que usted hable en lengua, que toditos hablen en lenguas. Ahora aquí le estoy predicando con la Biblia, ¿sí? Para que vea que todos tienen que ser bautizados en lengua. Ahora, si usted no quiere cambiar, esa es otra cosa. Ahora yo le pregunto, ¿usted no quiere cambiar esa vieja vida? ¿Usted no quiere cambiar la vida de persona que traía? Entonces usted no quiere cambiar aquí. Usted no quiere ser un cristiano. Usted es un cristino. Usted es medio primo mío, no es hermano. Usted no es hermana. Perdone que le hable así, pero tengo que hablarle un poquito fuerte para que usted se rescate. Está recibiendo. No. Yo quisiera, dice el apóstol Pablo, que todos hablen en lengua. ¿Entendió ahora? Claro que la hablar en lengua también se puede traspasar a través de la imposición de manos. Sí, está bien. Porque así también lo enseña en el libro de los Hechos cuando eso sucedía. ¿Sabe quién era quien decía que tenían que levantar a uno o al otro? El Espíritu Santo. Después de estar hablando lengua, después de estar ayunando. Y ese es el problema de la iglesia en este tiempo. Llevamos toda la palabra, está bien, hay que llevarle toda la palabra. Ahora yo le pregunto, ¿dónde dice la Biblia que yo puedo predicar por YouTube y los milagros van a ocurrir? ¿Dónde lo dice? En ningún lado. ¿Por qué no? Porque tiene que abrir la mente, tiene que abrir la cabecita y abrir el espíritu más que nada. No es de Dios predicar por YouTube, porque no está en la Biblia. Me parece que a veces caemos en cada cosa. Hablando, no, literalmente, y parafraseando un poco, de que cuando empiezan a decir, eso no es de Dios porque no está en la Biblia. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo hace 2000 años aquí en la tierra? El Espíritu Santo viene constantemente hablando cosas. ¿Quién fue el que habló a los que escribieron la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Está recibiendo, ¿verdad? Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y aquí entra el otro don, que es la interpretación de lengua. Quiero que anote ahí lo que están anotando. El hablar en lenguas es un don de Dios. Por eso la gente no lo puede entender, porque lo busca y lo quiere enseñar y lo quiere conocer o interpretar a través del raciocinio humano. No. Es un don de Dios. El hablar en lenguas es un don de Dios. Seguimos. Me quiero apurar un poquito más aquí. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Acá es lo que decía hoy. Si se pone a hablar uno en lengua, no va a aprender nada. Ahora tenemos que hacer lo que siempre hacemos para que usted aprenda y para que usted reciba. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distensión de voces, como se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis
palabra bien comprensible. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarás al aire. O sea, y acá está el conflicto y el problema de por qué se ha torcido la doctrina. Porque como aquí está hablando de que si hablamos lengua nadie va a entender, ¿sí? Entonces es cualquier cosa, está bien, pero no en el momento de la prédica. En el momento de la prédica hay que hablar lo que hay que hablar, pero en el momento de la oración hablemos todo en lengua. ¿Sabe el poder de Dios que se desata? Yo le voy a decir algo. Aquí en Uruguay hay un templo que se llama el Tabernáculo del Señor, creo que se llama, o no me acuerdo cómo es que se llama. Es un templo muy grande para muchísimas personas. Yo tenía 16 años y un amigo mío me llevó a una reunión. Yo no era cristiano. Y él se hizo cristiano y me dijo, te invito a ir a la iglesia. Y como él era mi amigo y era como mi hermano, yo le dije que sí. Y íbamos a todos lados juntos. Entonces le dije, ¿por qué no ir a la iglesia? Y yo no entendía nada. ¿Sabe? Lo voy a adelantar esto porque ahora viene otro versículo que también se hace un poco a veces controvertido. ¿Y sabe qué? En el momento, escuche, yo no entendí nada en el momento de la prédica, yo no entendí nada en el momento de la Santa Cena, porque no participé. Algunos decían que yo podía participar, otros decían que no, que al fin y al cabo no participé. Yo no entendía nada de doctrina, yo era un muchacho del mundo, ¿me entiende? ¿Sí? Pelito largo, que me quería hacer el hippie, todas esas cosas en aquellos tiempos. Entonces quiero que usted se enfoque un poquito aquí, pero ¿sabe cuando yo me sorprendí? ¿Sabe cuando yo dije, aquí está pasando algo que yo no conozco? ¿Sabe cuándo? Cuando en un momento el pastor dijo, hablen en lengua. Se empezó a mover, mire, yo creo que tembló el templo. Había como 3.000 o 4.000 personas adentro de ese templo. Llenito estaba. Un domingo al mediodía. Pero cuando empezaron a hablar en lengua, yo no le puedo explicar lo que se movió allí. Hubo un mover tan fuerte. Y la gente, yo miraba para todos lados, no entendía nada. Pero había una atmósfera. Había una cosa que yo siendo incrédulo, a mí me impactó. ¿Y esto qué es? Dije yo. Pero no tuve miedo de salir corriendo, tuve curiosidad. Dije, esto yo no lo conozco. Esto es algo nuevo. ¿Qué clase de magia es esta? ¿Qué clase de poder es este? Que yo no conozco. Y toda la gente con los ojos cerrados, con las manos levantadas y hablando en lengua. Y no estaba predicando el pastor. Le dieron un momento al mover del espíritu. Un mover, de verdad, le digo literalmente, yo sentí que el piso tembló. Mire lo que le digo. Entonces yo le comparto una experiencia siendo incrédulo. Porque entonces vienen y dicen, no hablen en lengua en la iglesia que no va a entender el incrédulo. Pero este incrédulo, que ahora es cristiano, en aquel tiempo era un incrédulo. Yo fui impactado cuando hablaron en lengua. Del mensaje no me acuerdo un pito. Del mensaje no me acuerdo nada. No me tocó el mensaje. Lo que me tocó a mí fue la gente que habló en lengua. ¿Vio? Ahora le estoy predicando con la experiencia. No, porque va a venir uno que no conoce a Dios y no va a entender lo que se predica. Sí, pero si te escucha hablar en lengua y desciende el poder de Dios, yo te puedo asegurar que esa persona algo va a recibir. Esa persona va a decir, ¿y esto qué es? Claro, ahora si es de la carne, si hay una lengua que es imitada, si hay una lengua sin poder, obviamente que no va a pasar nada. Pero cuando hay una lengua que está conectada con el cielo, el poder de Dios desciende. Versículo 9. En el 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. 12. Así también vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración para interpretarla, siempre hablando desde el mismo sentido. ¿Desde qué? De que si te pusiste a hablar en lengua, os traiga un mensaje con un intérprete o que mismo la interprete uno en la iglesia. ¿Sí? Pero vuelvo a lo mismo. Si es en el tiempo de oración, mire, en las reuniones de oración, nosotros no nos ponemos a predicar. En la vigilia muy pocas veces predicamos. Nos ponemos a orar y hablamos lengua. No andamos predicando. A la hora del sermón predicamos. Seguimos. Está recibiendo. 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, yo lo leí. 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora preste atención aquí, lo que dice el apóstol Pablo, mi espíritu se edifica. Vamos a leerlo de vuelta. Porque, versículo 14, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Ay, 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 ay. ¿Vio por qué trae crecimiento el orar en lengua? Porque el espíritu está orando, el espíritu está creciendo. Pero usted no va a entender, está bien, quédese tranquilo, porque después va a entender otras cosas. Cuando se ponga a estudiar la Biblia, va a traer entendimiento, pero el hablar en lengua hace que su espíritu crezca. Anote por ahí. Y después dice el 15, ¿qué pues? Oraré
con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Vio lo que dice? Oraré con el espíritu, oraré con el espíritu. O sea, hablaré en lengua, se está diciendo. Y después dice, y también con el entendimiento. O sea, hay dos momentos. Oro en lenguas para que el espíritu crezca y oro en el entendimiento. Cuando usted me dice, pastor, ore por mi pierna, yo no puedo orar en lenguas, pero voy a orar con entendimiento, voy a orar con la palabra. ¿Sí? Pero cuando tengo que orar en el espíritu, oro en el espíritu, oro en lenguas. ¿Vio que está claro? ¿Vio cuando se empieza a desmenuzar la palabra y hay revelación? ¿La cosa cambia? ¿Vio cómo tira abajo toda doctrina de que el hablar en lengua es para algunos y para otros no? Seguimos. Oraré en el espíritu y oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. O sea, también se puede cantar en lenguas. Yo he cantado en lenguas, la pastora canta en lenguas. Pero también se canta con lo que uno está entendiendo que canta. 16. Porque si bendices solo con tu espíritu, que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, y ahí volvemos a lo mismo. ¿Sí? Una cosa es orar en el momento que está la gente recibiendo el sermón para decir amén, y otra cosa es en el momento de orar en lenguas. Ahora en su casa, ¿usted a quién le predica? Usted en su casa, ¿a quién le predica? Yo en mi casa a nadie. ¿Usted le predica a alguien? No, entonces ora en lengua. Es el momento para orar en lengua, para que su espíritu sea edificado. 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ay, 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 ay. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Ahora piense usted, ¿cuánto tiempo hablaba Pablo en lenguas? Más de lo que él oraba con el entendimiento. ¿Vio? Acá está el rema, acá está la revelación. Acá está el secreto. Entonces ahora entiende por qué el apóstol Pablo pudo escribir tantas epístolas. ¿Por qué fue al cielo? ¿Por qué Dios lo usaba con tanto poder? Porque había tenido la revelación que había que hablar en lenguas. Porque el hablar en lenguas se le trae el poder de Dios. ¿Sí? ¿Están recibiendo allí? Una visitación, yo quiero una habitación. Contigo espíritu, contigo espíritu. No quiero una visitación, yo quiero una habitación. Contigo espíritu. Voy a leer 3-4 versículos más, después me voy a saltear porque quiero ir al final de este capítulo y tengo varias cosas anotadas allí que las quiero soltar para los que están anotando. Gracias por lo que están recibiendo. Hay una presencia muy fuerte. Cuando uno predica con la verdad, es así. Mire lo que dice. Este versículo me impactó, el 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Sí? Entonces ahora usted dígame, con seguridad el apóstol Pablo cuando iba a la iglesia predicaba un sermón de 2 o 3 horas, pero él con seguridad pasaría varias horas hablando en lenguas, para cuando justamente predicara pasara algo. 19, mire esto. Pero en la iglesia prefiero hablar con 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida en el momento de enseñar, en el momento de predicar. Él prefería eso y es lo que todos hacemos. Por eso es fundamental. A la hora de predicar, predique. Vio que yo por lo general aquí no hablo tanto en lenguas, porque estoy cumpliendo una función, salvo en algunos momentos cuando quiero ministrar que el Espíritu Santo también descienda sobre otros. Ahora después lo voy a hacer, porque es el momento de hablar en lenguas, para que otros, porque el hablar en lenguas también desata a otros que están atados y no pueden hablar en lenguas. ¿Están anotando todo eso? 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, eso es lo que sucede. Hay gente que es espiritualmente inmadura, es un niño, una niña inmadura o inmaduro y no puede entender esto. Dice, sea un niño, un inocente a la hora de hablar, a la hora de pensar la malicia, pero en esto tenés que ser maduro. 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Fíjese, ya está escrito en la ley que Dios va a hablar a su pueblo en otras lenguas. O sea, se va a conectar en otras lenguas. Todo está escrito en la Biblia. Entonces, ¿qué me vienen a decir de que no hay que hablar en lenguas? No. ¿Cuántas cosas se le ha robado al pueblo de Dios, verdad? Por eso no hay poder en muchas iglesias. Y escuche lo que dice el 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. ¿Cómo? Espere. Lo voy a leer de vuelta.
22. Así que las lenguas son por señal a los... son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Estaba leyendo mal. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, sino a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces vio lo que yo le dije hace un rato atrás, que le prediqué, le compartí mi testimonio cuando era un incrédulo. Me fue por señal. Sin embargo, yo he ido a iglesias que han dicho, y lo he visto y lo sigo escuchando, no hables en lenguas porque va a entrar otro y se va a asustar. Va a entrar otro y no va a entender lo que hablas. Cállate la boca. Pero sin embargo, aquí dice en la Biblia que el hablar en lenguas es señal para los incrédulos. Entonces, ¿por qué me enseñaste que no hablara en lenguas? Porque iba a correr al incrédulo. No, entendiste mal la Biblia. Al contrario, si hablo en lenguas, en el momento que estamos hablando en lengua, el incrédulo se va a impactar. El que no conoce a Dios va a tener una señal de que Dios está allí. ¿En quién? En ti y en mí. Porque él no conoce ese idioma. Y el mismo Espíritu le va a dar convencimiento de pecado, que eso es del cielo. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer y tú haz lo que tengas que hacer. Yo hago lo que tengo que hacer y yo hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ahora volvemos a lo mismo. A la hora de la prédica no voy a estar hablando en lengua. A la hora del sermón prediquen en el idioma que tiene que predicar. Pero a la hora de ministrar, a la hora de orar, hablen lenguas. Porque aquí lo dice bien claro. Se lo voy a leer de vuelta por si hay algún religioso ahí que no entiende y sigue pensando porque le enseñaron en la escuela dominical hace 50 años atrás que el hablar en lengua era para algunos. Mentira. Voy a leer de vuelta el 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y ahí empieza a decir, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y dice el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y si postrándose sobre el rostro adorarán a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, por momentos le va a golpear, porque no lo van a entender y van a estar hablando de que estamos locos, pero al final, ¿sí? Termina, ¿sí? De la persona postrándose a los pies de Cristo, porque fue esa experiencia que yo sentí aquel día. Un poder de Dios descendió cuando empezaron a hablar la lengua. Después allí el apóstol Pablo en los demás versículos comienzan a hablar de orden, que hagan el orden. Después allí habla de la mujer, y allí habla de los pasajes de la mujer que pregunte, que es todo por un tema de orden, porque allí había desorden. Pero voy a leer el último versículo, ¿sí? Voy desde el 37. Mire lo que dice 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mire usted qué tremendo la autoridad del apóstol Pablo, diciendo, si alguno de ustedes se cree espiritual, es profeta, es líder y conoce, a ver, juzgue si lo que yo estoy diciendo no es mandamiento del Señor. Fíjese, y dice el 38, más el que ignora, ignore. Muy bien, tú no entiendes, porque tienes ignorancia, está bien, ignóralo, no hay problema. Porque también hasta eso tenemos que llegar. Por eso yo no ando por ahí discutiendo con la gente. No, porque yo no hablo lenguas, porque no te... Yo entiendo que tú no hablas en lenguas porque eres un carnal, porque no buscas de Dios. Yo sé que si tú vas a buscar a Dios, Dios te va a llenar de hablar en la lengua, porque eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo tenía algunos meses de cristiano, nadie me enseñó esto. Yo fui a la presencia de Dios y le dije al Señor, yo quiero ser bautizado. Bautízame, y estaba aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y a los 15 minutos seguía, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y ya me estaba cansando. Y ya, y el rostro al suelo. Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, gloria a Dios, y dale, aleluya. Y Señor, tú eres santo, y santo, y santo. A la hora y cuarto, a la hora y media, descendió el Espíritu Santo y me bautizó en lengua. Nadie me impuso las manos. Pero ¿sabe lo que hice? Busqué de Dios durante 1 hora y media. Claro, usted busca 5 minutos, no pasó nada y se fue. 10 minutos y se fue. Está pensando... Ahora, métase en la presencia de Dios, va a ver cómo Dios le va a bautizar. Aquí le estoy dando herramienta, aquí le estoy dando para que usted entienda. Ahora, usted está discutiendo con eso. Y dice el 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis que hablar en lenguas. ¿Qué dice? No impidáis hablar en lengua. Escuche, que Dios tenga misericordia de los hermanos en Cristo, de los pastores, de los líderes que impiden hablar en lengua. Que Dios tenga misericordia. Porque aquí dice, no impidáis hablar en lenguas. Y le voy a decir algo, el hablar en lenguas es un idioma que el diablo no puede entender. El diablo no puede entender lo que usted habla con Dios, porque eso es para su Hijo y para Dios, para el Padre, para estar conectado con el Abba. El diablo no entiende lo que usted está hablando. ¿Está recibiendo esto? Solamente que nos visites esporádicamente, queremos que tú habites en nuestra vida.
Queremos que tú habites en nuestra familia, en nuestros hogares. Que tú habites en nuestras naciones, Señor. Hoy te abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra casa y de las naciones para que tú vengas a habitar. Hace mi casa un hogar. Vamos rápidamente, Hechos capítulo 1, versículo 8. Todos conocemos este versículo, pero se lo voy a leer. Hechos 1:8. Vamos rápidamente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo usted va a ser testigo de Dios y de Jesucristo si no tiene poder? Para eso es el Espíritu Santo, para ser testigo. Pero no solamente de hablar de que Dios... No, con poder. Y recibiréis poder. Y estaba en esto, cuando usted acepta a Cristo, el Espíritu Santo está dentro suyo y usted lo acepta, perdona sus pecados, la sangre de Cristo le limpia y usted está capacitado para ir al cielo. Usted su arrepentimiento lo lleva al cielo. Pero el arrepentimiento no le lleva a manifestar el poder de Dios. Mire lo que le estoy enseñando aquí. Escuche lo que estoy diciendo aquí. El aceptar a Cristo lo lleva al cielo. El arrepentimiento, el que usted cambia su manera de vivir, lo lleva al cielo. Pero el poder de Dios, usted todavía no lo tiene. Porque usted todavía no tiene el poder de Dios para ser testigo. Entonces, mire lo que dice, ¿sí? Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sobre cuántos? Sobre cada uno de ellos. A ver, dice en su Biblia en algunos. Dice la Biblia que cuando vino el Espíritu Santo como un estruendo del cielo y descendió, de los 120 agarró a 20. Dice que de los 120 agarró a 50, a 60, que a algunos no y a otros sí. No, dice que a cada uno de ellos los bautizó. Entonces, ¿qué le quiero decir? Un cristiano, el sello de un cristiano es el Espíritu Santo, es el poder de Dios. O sea, la religión y creer en Dios, creen muchísimas religiones, pero el verdadero cristiano, ¿sí?, es el que tiene el poder de Dios, es el que manifiesta el poder de Dios, es el que se llena de Dios. Está recibiendo. Está anotando ahí. Quiero que anote. El hablar en lenguas es para ahora. No es para el siglo pasado, para cuando estaba para los discípulos de Cristo, no. El hablar en lenguas para este tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita ser edificada y capacitada y llena de poder de Dios. Y se hace a través del Espíritu Santo. Es la función que está cumpliendo el Espíritu Santo. Estamos recibiendo. Quiero enseñarle algo más por aquí. Si usted no entiende, como recién decía y leíamos ahí, que el que ignore, ignore. Si usted no entiende, no critique. No critique, ¿sí?, el hablar en lenguas. No lo critique, porque usted no sabe lo que está haciendo. Si la Biblia dice que hay un pecado que no se puede perdonar, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si usted blasfemia contra el Espíritu Santo, usted se está tirando y levantando contra Dios. Sea sabio. No critique el hablar en lenguas, porque las lenguas son sobrenaturales. Está recibiendo. No se levante en contra de Dios. Por eso hay personas que después terminan mal, porque están criticando lo que Dios hace. Y esto es sobrenatural. Las lenguas son de otra dimensión, son del cielo, son divinas. No se pueden entregar. Las lenguas usted no las va a aprender. No. Yo no tengo cómo enseñarle a usted más lo que le estoy enseñando. Usted no va a recibir lenguas por hacer 1 más 1 es 2. No. Las lenguas, la única manera es que usted abra su boca, que usted busque. Y las lenguas van a venir y usted tiene que hablarlas. Usted puede ser capacitado como pastor y puede aprender de homiléutica y de prédica y puede aprender de ciencias de religión y puede aprender de esto y puede aprender de liberación y puede aprender de demonios, pero usted aprender no va a aprender en lenguas, tiene que conectarse a la fuente y que Dios le llene. ¿Está recibiendo? Quiero que anote, ¿qué es el hablar en lenguas? ¿Qué es? Es una habilidad sobrenatural. Es algo que Dios da, es una habilidad que Dios le va a dar por un don, es un regalo. Usted no lo va a recibir porque hizo un seminario. Quizás reciba un título de pastor, un carnet que diga que usted es pastor, evangelista, profeta o apóstol.
y es por ahí recibido de las divinidades y de la doctrina, de todo lo demás. Pero el hablar en lengua es una habilidad que Dios da, como la salvación. Es un regalo de Dios. Están anotando allí. O sea, no se aprende. Por eso ahí está el problema de muchos, porque quieren aprender lo que es, quieren saber lo que está hablando el Espíritu. Usted no lo tiene que cuestionar o aprender, usted tiene que hablarlo y punto. Están recibiendo, están anotando. ¿Sí? No se aprende, no se estudia cómo hablar en lenguas. Quizá usted pueda estudiar hablar en inglés, o hablar en francés, o hablar en alemán, pero no se estudia hablar en lenguas. Mire todo lo que yo le estoy enseñando aquí. Y anote esto. ¿Qué es el hablar en lenguas? Es una evidencia de que Dios le bautizó. Ay, 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 ay. Creo que metí el dedo en la llaga ahí. Creo que le metí el dedo en el ojo a algún religioso. Por eso, antes de soltar esto, le dije que usted haya aceptado a Cristo, el Espíritu Santo está en usted y le lleva salvación, usted va al cielo porque se arrepintió de sus pecados y dejó de pecar. Pero el bautismo, el hablar en lengua es una evidencia de que Dios le bautizó, de que el Espíritu Santo le está llenando. Ahora hay una diferencia, ¿verdad? ¿Verdad que hay una diferencia? Ahora están recibiendo, si están anotando. El cristianismo sin el poder de Dios es religión. ¡Ay! ¡Uf! El cristianismo sin el poder de Dios es religión. Quiero que lo vuelva a notar y se lo voy a volver a decir de vuelta. Se lo voy a decir de vuelta. El cristianismo sin el poder de Dios es religión. No estoy hablando de fe, no estoy hablando de lo que usted cree, no estoy hablando de Biblia, todo eso no lo estoy hablando de poder. ¿Y qué es poder, pastor? Orar por los enfermos que se sanen, que el paralítico se levante, que los enfermos se resuciten, que el mar se abra al medio, que la lluvia pare, que se vaya el huracán, que se vaya la tormenta, ¿sí? Que la familia no solamente sea restaurada, ¿sí? Que los endemoniados sean libres, ¿sí? Que en el momento algo se sane, que haya un milagro creativo, que el auto que desapareció el motor, usted ore y ande sin motor. Eso es poder de Dios. Está recibiendo. ¿Qué hacen las lenguas? ¿Están anotando? ¿Qué más hace el hablar en lenguas? Ya se lo dije hoy en un momento. Edifica su hombre espiritual. Perdón. Su hombre espiritual. ¿Qué es lo que hace las lenguas? Edifica su ser interior, su mujer espiritual. Porque usted es espíritu. Cuando usted se muera, la carne, esta carpa, esta carcasa, llámese como quiera, eso se va. Usted ya sabe dónde va. Al ataúd. Pero usted, ¿quién es usted? Lo que usted piensa, lo que usted es, eso se va al cielo. Su espíritu está recibiendo. Entonces, cuando usted habla en lengua, está creciendo ese ser espiritual. Esto está poderoso. Vamos a ver qué dice Judas capítulo 1, versículo 20. Yo quiero una habitación contigo, Espíritu, no quiero una visitación, yo quiero una habitación contigo, Espíritu. No, una lástima que no se ha retomado toda la audiencia. Y capaz que alguno dijo, esto no es de Dios, por eso se cortó. Una broma que hizo. Perdone. Mire. Judas 1.20. Mire lo que dice Judas 1.20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Uf. ¿Y cómo es eso de orar en el Espíritu Santo? ¿Es orar en lenguas? Eso es hablar en lenguas. ¿Cómo te edificas? Voy a leerlo de vuelta. Dije Judas capítulo 1 versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos, ¿cómo te edificas? ¿Cómo creces? ¿Cómo cambias? ¿Cómo recibes revelación? ¿Cómo vas a otro nivel? Edificándote. ¿Cómo? Sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Dicho con otras palabras, orando en lengua. Para Jennifer, estuve predicando en 1 Corintios capítulo 14, casi todo el capítulo,
desde el versículo 1, casi todo. El pasaje central es 1 Corintios 14:4. Pasé por Hechos 1:8, Hechos 2:2 y ahora estoy en Judas 1:20. Acabo de leer Judas 1:20. ¿Qué hace de hablar en lengua? Le expande espiritualmente, le hace crecer espiritualmente, le hace ser reconocido en las regiones celestes, le hace ser reconocido en el mundo espiritual, porque su ser interior crece. Usted necesita la fe para comenzar a recibir. Está recibiendo, están anotando. Se expande, se ensancha el hombre espiritual. Eso es lo que hace el hablar en lenguas. ¿Vio por qué necesita hablar en lenguas? Le da descanso, le rejuvenece, le libera, le da fe, le da esperanza. Eso todo lo hace el hablar en lenguas. Cambia la perspectiva de lo que usted está viviendo. Le da poder. El hablar en lenguas trae rompimiento. El hablar en lenguas lo lleva a otra dimensión. El hablar en lenguas trae ese movimiento que le dije, de que usted no está estancado espiritualmente. Esa pachorra espiritual, ese parálisis espiritual, esa falta de ganas de orar. Es para que usted, cuando se pone a hablar en lenguas, va a otro nivel. El hablar en lenguas le lleva a alcanzar la victoria en esa petición que usted está necesitando y orando. El hablar en lenguas le saca de ser religioso, que uno repite todos los días lo mismo, y usted comienza a hablar en lenguas. Está recibiendo. El hablar en lengua, anote esto, cambia la atmósfera del lugar. Si usted en un momento está en un lugar donde la situación ve que está pesada, que usted va a predicar en un lugar o entrar en una casa, habla en lenguas. Porque cambia la atmósfera. ¿Están anotando? Porque ya me quedan pocos minutos. Voy a terminar con lo que tengo anotado aquí, que le estoy soltando, y ya voy a hablar en lenguas para que se suelte el poder de Dios ahí. Me quedan 2 o 3 cositos más que quiero que anoten allí. Ya le dije, cambia la atmósfera del lugar. El hablar en lenguas nos da acceso al mundo espiritual. Por eso hay cristianos que no oran en lengua, no son conocidos en el mundo espiritual y quieren reprender un demonito y no pueden. Quieren orar por un trabajo, no pueden. Quieren orar por otro para restaurar el matrimonio, no pueden. Quieren orar por sus hijos y no pueden, porque no tienen acceso al mundo espiritual. El hablar en lenguas te accesa al mundo espiritual, te conecta, te da entrada. Puedes viajar por el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque eres reconocido. Porque el hablar en lengua te conecta con el cielo, te conecta con el Padre. Está recibiendo. El hablar en lenguas causa el rompimiento que usted necesita. Está recibiendo. ¿Sí? Hay oraciones que cambian y traen un rompimiento, pero el hablar en lengua lo acelera. Trae un rompimiento más rápido. Es como más poder. Ya estoy terminando. El hablar en lengua ejercita el poder de Dios. ¿Está anotando? Anote. El hablar en lenguas ejercita el poder y hace que crezca nuestro espíritu, lo que somos. Y ya le había dicho que el hablar en lenguas es un don de Dios. Hasta ahí. Vio todo lo que da el hablar en lenguas. Hasta por momentos el hablar en lenguas le va a hacer salir del luto. El hablar en lenguas le va a hacer salir de la tristeza. Ahí es cuando se va a cambiar y se va a cumplir la palabra que transforma tu lamento en baile. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier situación, de cualquier problema, tristeza, lo que sea. El hablar en lengua te fortalece. El hablar en lenguas te da entendimiento. El hablar en lenguas te trae revelación de lo que Dios quiere decir en su palabra. El hablar en lenguas te va a revelar. Por eso Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Cómo? Clamando. El hablar en lenguas, clamar. Por eso allí también dice que el Espíritu nos lleva a interceder con gemidos indecibles. ¿Qué está diciendo? Cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu intercede con gemidos indecibles, gemidos que no entendimos. Eso es hablar en lenguas cuando dice esa palabra. Mire todo lo que da el hablar en lenguas. Por eso necesitamos constantemente hablar en lenguas.
El hablar en lengua, usted dice, ya no sé cómo orar para que cambie mi matrimonio, para que cambie mi mujer, me tiene cansado, me tiene cansada mi marido, ya no sé cómo orar. Habla en lenguas, habla en lenguas. Dígale al Señor, Señor, yo vengo a orar por mi marido, dígale, yo orar por mi mujer, ra, pra, she, pro, she, bla, 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 y sigue orando, pro, she. No le dice que la cambia, no le dice que la toque, no le dice que la lleve para el cielo y la traiga de vuelta. No, estoy bromeando. No le dice nada de eso. Simplemente oro por fulano, y ahí está. Y sigue orando, y ahí estoy, Señor, y aquí estoy orando por esto, bla, 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 bla. No me da aumento del trabajo, mi jefe. Es un injusto. Ya estoy aquí hace tiempo. Señor, no sé, ya te he orado, te he pedido, lo he bendecido, he reprendido al diablo, y me he declarado hijo, y he reclamado mi promesa, y he declarado la palabra, y he orado, y no pasa nada. Llevo 3 meses. Habla en lenguas. Habla en lengua, habla en lengua, habla en lengua. El ministerio no crece, la gente no viene a la casa de paz. Habla en lengua, habla en lengua. Meta lengua, dele lengua, dele lengua. Conéctese con el cielo y va a ver el poder de Dios manifestarse. Queremos que tú habites en nuestra vida. Queremos que tú habites en nuestra familia, en nuestros hogares. Que tú habites en nuestras naciones, Señor. Hoy te abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra casa y de las naciones para que tú vengas a habitar. Haz mi casa un hogar donde te quieras quedar, Jesús. Te levantamos altar, mi vida quiero entregar a ti. Haz de mi casa un hogar. No estamos enseñando nada fuera de lo que dice la palabra, porque eso fue lo que dice la palabra que pasó en el libro de Hechos en el capítulo 2. Descendió el poder de Dios. ¿Y en qué hablaban? Hablaban en lenguas. Ya está, ¿sí? Y después de ahí se capacitaron. Ahí comenzó el ministerio de Pedro. El apóstol Pedro, que era un carnal, un tipo que reaccionaba mal, que en un momento se le metió Satanás, sí, que no podía controlar sus emociones. El hablar en lengua lo llevó a controlar sus emociones. El hablar en lengua, porque el primero, escuche, el primero que comienza a partir del capítulo 3 a ser usado por Dios se llama Pedro, el apóstol Pedro, predicando con milagros, con prodigios, 3.000 personas. Y enseguida en el capítulo 4, 4.000 personas se convierten a Cristo. Y ya los bautizaban. El poder de Dios estaba con Pedro. Y por después dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Y qué fue lo que Pedro recibió? Si cuando andaba con el maestro recibió mucha enseñanza, recibió todo, recibió poder. Usted puede ir a todos los seminarios, usted puede ir a todas las escuelas, está bien, sí, participe. Pero si no habla en lengua, no se llena del poder de Dios, es lo mismo. Es algo que está, la letra está allí, muerta. Por eso necesita el poder del Espíritu. ¿Vio? Ahí está en el ejemplo. Capítulo 2 de Hechos cae el poder de Dios. El apóstol Pedro se llena del poder de Dios. ¿Y qué sucede? En el capítulo 3, ahí se convirtieron 3.000. Se compungieron, dice, a causa de la palabra. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo. Mire, si yo aquí hablo muy fuerte y toco y digo cosas muy fuertes y no está el Espíritu Santo, simplemente van a ser palabras huecas que resuenan y hasta mucha gente se va a ofender. Pero cuando está el Espíritu Santo, cuando está el poder de Dios, yo suelto la palabra, yo digo ahí, puede ser que haya una palabra de corrección, sí, de dirección, de llamar la atención, de lo que sea, un palo como se dice vulgarmente, pero ese palo no duele, ese palo ayuda, porque está el Espíritu Santo. Entonces fue lo que pasó con Pedro, cuando Pedro dijo arrepentíos y bautícense. Allí en el momento toda la gente se arrepintió. Si Pedro no hubiera estado lleno del poder del Espíritu Santo, él no hubiera tenido esa experiencia en el aposento alto, como dice cuando descendió el Espíritu Santo, Pedro hubiera predicado y nadie se hubiera salvado. Hasta capaz que lo hubieran apedreado. Una cosa diferente es cuando el diablo ataca, como atacó después a Pedro, a Pablo y a todos, ¿sí? Por predicar la palabra, porque estaban predicando con poder. Un poco lo que quiso hacer el diablo ahora cuando empecé a predicar. Sí, que me cortó acá la transmisión, pero aquí estamos. Vamos a orar. Quiero que ahora hablen lenguas. Los que hablan en lenguas, sí, voy a orar 5 minutos, porque ya se me está terminando el programa. Quiero que los que hablan en lenguas sigan hablando en lenguas. Y creo que va a venir un renuevo. Esto es para los que hablan en lenguas. Hay un renuevo cuando usted está constantemente orando en lenguas. Se renuevan las lenguas, se edifican. Y los que no hablan en lengua solo le pidan a Dios, sí, que Dios llene su vida. Sí, dígale, Señor, bautízame, porque Él dijo que el que le pide el bautismo, Él se lo va a dar. Y lo que venga adentro de suyos, abra la boca y comienza a decir aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y en un momento va a venir el poder de Dios, ¿sí? Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a meternos en este fluir de 5 minutos hablando en lengua.
Yo recibo tu amor esta noche, Señor. Yo recibo el amor del Eterno. She propro sherra pra sotto ropocaia di bibicaya. Orri propro sidi di kaya. Orro proscio cotolo sidi di baba yedereya la baba cata. La rapra shekeya. Shopro coia. Ibibicata. No queremos solamente que nos visites esporádicamente, queremos que tú habites en nuestra vida. Queremos que tú habites en nuestra familia, en nuestros hogares. Que tú habites en nuestras naciones. Hoy te abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra casa y de las naciones para que tú vengas a habitar. Recibe. Los que no hablan en lenguas, pongan sus manos también en el dispositivo. Los que no hablan en lenguas. Los que no hablan en lengua, pongan ahora su mano en el dispositivo, en la computadora, en la tele. Vamos, ponga la mano allí y conéctese con estas lenguas. Reciba, bautiza Espíritu Santo. Cumple tu palabra, cumple tu promesa. Más. Fuego de Dios. Bautiza Espíritu Santo. Ahí está. Suelta tus lenguas. No pienses lo que vas a hablar. Solo habla. Más. Ahí está. Más. Solo más fuego de Dios, poder de Dios. Ahí está, eso es, no pares. Ahí está el poder de Dios, ahí te sana, ahí te libera, ahí viene tu milagro. Reprendo todo espíritu de religiosidad, reprendo toda mentira, sé libre, se cae esa fortaleza y bautiza Espíritu Santo, llena con tu poder como en Pentecostés, desciende. Pon en mi corazón un hambre insaciable por ti. Que no podamos vivir lejos de tu presencia. Padre, gracias por tu poder, gracias por tu gloria, gracias por tu unción, gracias por tu majestad, gracias Señor, gracias. Padre, en esta hora me despojo de toda carga que haya venido en mi vida por ministrar al pueblo. Me declaro libre. Gracias por tu poder. Gracias por tu gloria. Gracias por tu palabra que ha ministrado aquí. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por los que hoy han sido bautizados en lengua. Gracias por los que recibieron la revelación y los van a poner en práctica. Yo declaro que esta palabra da fruto al 100 por 1. Dios mío, cancelo toda obra del diablo que quiera venir en contra de mi vida. Dios mío, ahora mismo cae por tierra todo espíritu de revancha. Queda inoperante. En el nombre de Jesús declaro tu sangre, la invisibilidad para los demonios.
te damos gracias. Hecho está, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta tu voz. Queremos que abras los cielos. Queremos que abras los cielos. Venga, reina. Una vez más, dígalo. Que venga. Queremos que abras los cielos, que abras los cielos, que tu presencia venga a reinar. Vamos, suelta tu clamor, es el momento. Es el momento para clamar porque el reino se ha establecido en nuestras vidas. Es el momento de levantar tu clamor. Ven a reinar en vuestros corazones. Ven a reinar en vuestra familia. Ven a reinar en vuestra tierra. Ven a reinar. 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 Vamos, Señor, tu reino se ha establecido. Tu reino se ha establecido. Tu reino se ha establecido.
te prepara.